Buenas noches, profesora Mayra. A continuación voy a desarrollar un pequeño video con el fin de dar a entender el papel de la justicia restaurativa en la justicia transicional para una justicia transformadora, conferencia que tuvimos el 15 de mayo del presente año con el magistrado Eduardo Cifuentes, dándonos su exponencia sobre este tema. Quisiera empezar explicando qué es cada una de estas justicias en las que estamos entrando para tenerlo más fresco y presente y sea más sencillo desarrollar. En este caso, la justicia transicional nos habla de las formas en que un país deja atrás todos esos periodos de conflicto, un país o países, la represión que se viva y se utiliza para enfrentar las violaciones de derechos humanos muy grandes, masivas, violaciones a los derechos humanos sistemáticas, de una gravedad que la justicia ordinaria, en nuestro caso la justicia penal o cualquier otra, no tenga la capacidad de dar respuesta a tal conflicto. La justicia restaurativa es esa forma de pensar la justicia donde el objetivo verdadero es esas necesidades de las víctimas y los autores o responsables del delito como tal y no el castigo en sí. El foco central es poder reparar ese daño entre los dos conflictuados, llevándolo un poco más allá de lo jurídico, de lo legal incluso, a, a poder reparar esos lazos que anteriormente existían, que tenían antes de iniciar este conflicto. Dado esto, la justicia transformadora es esa alternativa para entender y superar todos los conflictos en las sociedades en transición. Con ella, lo que se busca es construir un orden distinto al que precedió los conflictos armados internos. Para la justicia transformadora, la justicia restaurativa es ese anclaje, como ese enlace, como proceso de gestión de los conflictos, eh, como un mediador, ese negocio que se hace, el que entra a negociar efectivamente mediante la justicia restaurativa, que no intenta solo resolver el conflicto aparente, sino llevarlo al conflicto real, como explicaba anteriormente, que tiene una relevancia, claro, jurídica, pero pues la idea es llevarlo más allá de lo jurídico con la finalidad de restituir los lazos existentes anteriores al conflicto. El papel de las víctimas es el foco principal en este asunto. El delito debe ser reconocido como un hecho social. El autor del delito, la víctima y la comunidad a la cual pertenece la victimología es una subdisciplina de la criminología que va ganando cada vez más peso y vigilancia mientras las sociedades fueron creciendo. Se amplió a un nivel colectivo y la justicia desplazó a la víctima en su momento. El centro de la criminología, en cambio, se volvió el victimario como tal. En el campo de la justicia transicional, las víctimas están regresando al centro del debate y son ellas las que más sufrieron el delito y tienen más interés en buscar soluciones, ¿cómo no? Teniendo presente que en Colombia existen 9 millones de víctimas, están ocupando ahora ese centro de atención. En el caso de la justicia especial para la paz, ocupa un eje central en el proceso donde la víctima pueda recuperar ese papel protagónico y estratégico en el que, en el que está involucrado y lo lleve más allá a ese fenómeno que destruye lazos y tejido social, ese fenómeno de violencia que se ha vuelto colectivo en nuestro país, donde es indiscutible la ausencia del Estado. Antes las víctimas solo eran conocidas como denunciantes, pero no se le conocía como sujeto de otros derechos, y el daño y la develación de la verdad están ofreciendo disculpas públicas, en este caso, restitución de bienes y reconocimiento de la necesidad de proteger al entorno de la víctima y recuperar ese proyecto de vida que perdió por tan grave situación y tan grave violación a sus derechos humanos, donde nosotros como sociedad jugamos un papel esencial en la relación entre la Justicia Especial para la Paz
con esos deberes y esfuerzos, y otros entes para la justicia. La imposición de sanciones debe convertirse en un mensaje de inclusión y no de segregación. Nos cuestionamos la utilidad de la pena, que debe cumplir ciertos fines y es obvio que están constitucionalmente protegidos, pero nos olvidamos que la pena ordinaria debe ser sustituida por otro tipo de sanción. Deben apuntar a esa reparación de lazos rotos, a la justicia restaurativa, esas afectaciones a las víctimas y esa política de inclusión social que busca el diálogo entre la víctima y el victimario y rompa por fin este ciclo de venganza en el que crecemos y está tan inmerso en la sociedad, contrario a lo que pasa con la justicia penal que mira hacia el pasado y la justicia transicional mira es hacia el futuro y lo que quiere es generar ese bienestar social entre las víctimas, que son el eje central para el aparato de justicia. El concentrarse en ellas lo que hace es que la pena pierde ese sentido de venganza y pasa a ser la transicional a la reconstrucción de la comunidad. Las iniciativas que buscan diálogo involucran a la comunidad, la víctima que inicia procesos terapéuticos con una finalidad transformadora, que haya un nuevo comienzo para la solución de los conflictos sociales, donde la justicia restaurativa no es nueva en Colombia, pero ha tenido muchísimos problemas en su aplicación. Como respuesta al delito, como respuesta al delito, el proceso tiene una finalidad restaurativa. El trabajo social del victimario, donde se puede confrontar a quien hizo el daño, quien lo recibió. Se trata de una iniciativa que permita a estos actores en conflicto una integración de todas estas perpetraciones que se hicieron. Y un ejemplo claro puede ser lo que sucede en Mozambique, donde se hacen rituales para limpiar la falta y se buscaba empezar una nueva vida y miles de excombatientes se pudieron reintegrar a la comunidad. La respuesta en práctica requiere gigantes esfuerzos y la renovación de la justicia penal requiere creatividad, nuevos jueces y distintos, y esta justicia se ha mostrado mucho más efectiva. Esos procesos no se dan en el vacío, deben haber transformaciones sociales de todos los actores para que puedan vivir en paz y compartir esos mismos espacios. Si no existen programas de sistema restaurativo en las sociedades, es muy difícil llevar a cabo su implementación en la JEP. Hay un régimen de condicionalidad donde el diálogo y la verdad son los dos pilares de este modelo restaurativo. Trabajar sobre las causas del conflicto, trabajar con víctimas y victimarios y buscar una sociedad por fin libre de conflicto y en paz. Así pues, entender que la justicia especial para la paz, ¿qué es la justicia especial para la paz? ¿Cuál es la función de la JEP? ¿A qué se dedica? Decirles que es sumar que es ese componente de justicia del sistema integral de la verdad, justicia, reparación y no repetición, creado para el proceso de paz en el 2016 por el acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC. La JEP tiene como función administrar la justicia transicional y conocer de esos delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se cometieron antes del 1 de diciembre del 2016. La existencia de la JEP no podrá ser superior a 20 años. Fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera. El trabajo de la JEP se enfocará en los delitos más graves y representativos del conflicto armado, de acuerdo con los criterios de selección y priorización que sean definidos por la ley y por los magistrados. En particular, podrá conocer de los delitos que hubiesen cometido excombatientes de las FARC, miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado y terceros civiles involucrados directa o indirectamente en el conflicto, por ejemplo, como en un tema de financiamiento, de aporte
para alentar este conflicto incluso. Sobre estas dos últimas cosas que hablamos, la Corte Constitucional aclaró que su participación en la JEP sería exclusivamente voluntaria. Entender aquí que nuestro sistema carcelario está en crisis hace mucho tiempo. Hay una sobrepoblación en las cárceles y nuestro sistema penal, nuestro sistema de justicia ordinaria, perdón, eh, ha sido casi un fracaso, por decirlo de alguna manera. El que estas personas con delitos tan graves como es nuestra situación en Colombia, con el conflicto armado que lleva más de 50 años, pensar que la justicia pueda ser tan, la pena para estas personas pueda ser tan grande es irrisorio, porque creo que eh, frente a los años de cárceles que pueden pagarse, a lo que en verdad necesitan las víctimas, las personas afectadas por todo este conflicto, no hay una negociación justa, no hay una reparación justa. Por eso lo que se busca es llevarlo más allá de la justicia ordinaria, de lo legal, de, del marco legítimo, eh, que es lo que pasaría inicialmente. Hay un camino largo para recorrer, hay muchas cosas para pensar, pero, pero se puede. Es un proceso largo, necesita de nuestra ayuda también como sociedad, de una transformación de sociedad para que todo esto algún día se lleve a cabo a finalidad como el objetivo principal que tiene, que es lograr una paz estable y duradera en el país. Hacia ahí vamos y eso lo deberíamos entender todos. Gracias.